Dios les bendiga a todos, amigos. Gracias por estar conectados con nosotros en esta plática tan especial que vamos a tener. La verdad nos sentimos honrados de manteles largos por tener la presencia con nosotros del embajador de Israel en México, el licenciado Vital. La verdad que estamos muy contentos. Vamos a tener un momento muy lindo. Yo le invito, por favor, si usted se va conectando con nosotros, para que pueda compartir la transmisión. Ayúdeme compartiendo la transmisión. Queremos llegar a muchas personas, queremos alcanzar a otros que necesitan escuchar lo que hoy vamos a platicar en muy breves minutos. Entonces, por favor, ¿por qué no me ayuda compartiendo? Dele ahí compartir en sus redes, ayúdenos a alcanzar a mucha gente y además va usted a tener la oportunidad de hacer preguntas. Que puede al final, vamos a abrir un pequeño espacio para que usted pregunte y el embajador con todo gusto va a responder algunas cuestiones que consideremos que son preguntas interesantes y que sería bueno que no queden en el aire. Así es que a todos Dios les bendiga. Embajador, gracias por aceptar esta plática. No, gracias a usted, es un verdadero placer estar con ustedes hoy. Gracias, embajador. Pues mire, entramos rápido a las preguntas. Tuvimos un año difícil por el COVID, pero Israel fue un referente. Israel salió tan rápido, escuchábamos tantas cosas, una vacunación acelerada, que incluso en nuestra propia nación aquí en México no hemos podido llegar a esos niveles. Cuéntenos usted cómo vivió Israel el COVID y cuál es la condición de Israel en este momento ya 2021. Sí, vivimos momentos muy difíciles, obviamente, como toda la humanidad, pero pienso que hay algunas claves para entender el éxito, digamos, de la experiencia israelí. Primero que todo, el compromiso del jefe de gobierno de Benjamin Netanyahu en manejar la crisis, en negociar la adquisición de las vacunas en cantidades adecuadas, el sistema de fondos para enfermos que tenemos. Es importante comprender que es un sistema de 4 fondos, de los cuales todos ciudadanos israelíes son miembros. Entonces, de cuando nacen hasta los últimos días en esta tierra, son cubridos por estos fondos, reciben vacunas en todos los periodos de su crecimiento. Entonces es un elemento muy significativo en este esquema. Y después, una cosa que no es una característica del pueblo judío en general o de los israelíes que no son disciplinados, al contrario, pero en esta ocasión tuvimos un coordinamiento muy estrecho entre las diversas autoridades, el Ministerio de la Salud, el Maguen David Adom, que sería la Cruz Roja israelí, para hacerlo simple, la Protección Civil, que en Israel es parte del ejército israelí y que fue encargado del monitoreo de las cadenas de contaminación, la policía por la implementación de los aislamientos. Entonces, en este caso, nada que ver con el Startup Nation, con la tecnología de punta de Israel, pero con un coordinamiento, con una disciplina. Excelente. Hermanos, están conectando. Les pedimos lo que al principio es comparta, ayúdenos. ¿Y por qué no da una palabra de bendición para Israel? Si usted se está conectando, escriba ahí una palabra de bendición para Israel. La Biblia dice que Dios bendice a los que bendicen a Israel. ¿Por qué no saluda al embajador? Pero además, ayúdenos dando una palabra. Escriba por ahí una palabra de bendición a Israel. Embajador, acaba de vivir Israel un momento muy dramático en medio de este ataque fuerte, donde más de 4,000 misiles
tocaron o inundaron el cielo israelí. ¿Cómo vivió Israel este momento? Sabemos que siempre es zona de conflicto, pero esto como que sonó mucho, esto rebasó lo de algunos años atrás. ¿Cómo lo vivió Israel esto? ¿Cuál fue el espíritu? ¿Había miedo? ¿Había confianza? Platíquenos, por favor. Sí, hay completamente razón, querido pastor, esta vez fue muy intenso. Es terrible decir que ya estamos acostumbrados a estos rondos de hostilidades, de violencia. Tenemos en los pueblitos alrededor de la Franja de Gaza unas 605,000 habitantes israelíes que viven abajo de estas amenazas continuamente. Es insoportable, es una situación que cualquier otra nación, cualquier otro país jamás, nunca no habría aceptado. Entonces, es importante subrayar que diferente a nosotros tenemos una organización islamista que no respecta a ningún principio, que no entiende negociar y no hay una motivación, cualquier motivación para estos enfrentamientos, porque como saben, como se recuerdan, en el 2005 el primer ministro en esta época, Ariel Sharon, decidió de retirarse completamente de la Franja de Gaza, de repatriar más de 8,000 ciudadanos israelíes. Entonces, no hay un conflicto verdadero, es simplemente la voluntad de aniquilar el pueblo judío, del cual niega el derecho a existir en esta tierra. Entonces, una organización cínica que utiliza los mismos palestinos inhabitantes de la Franja de Gaza como escudos humanos. Entonces, fue este el mensaje que di en todas mis entrevistas. Nada que ver con los derechos legítimos de los palestinos, con los cuales necesitamos negociar para finalmente lograr un entendimiento y lograr la paz. Pero sí, fue muy intenso, con una violencia con Jerusalén, que fue en la mira por la primera vez. Jamás decidió de apuntar a Jerusalén, que es también una ciudad donde hay sitios que son sagrados para los musulmanes. Entonces, por eso digo, es un cinismo, es una organización cínica que también trataron de presentarse como el gran protector de Jerusalén. Sí, una locura. En hebreo se dice una chutzpah. No, la verdad, que fue sorprendente. Ahora, ¿cómo es esta relación Israel-Palestina? ¿El problema de Israel es con Palestina o el problema de Israel es con el grupo Hamas? No, exactamente, es importante hacer esta diferencia con el pueblo palestino, con la autoridad palestina que fue creado en los famosos acuerdos de Oslo. Estoy optimista, vamos al final a encontrar un modus vivendi, un modo de convivir, de coexistir, porque es nuestro interés nacional, es también el interés de los palestinos. Es trágico porque con nuestros vecinos
palestinos tenemos mucho en común, más que con otros vecinos en la región. Y con la voluntad israelí de compartir su experiencia tecnológica y la innovación con ellos, podemos crear un paraíso terrestre. Entonces es por eso que soy optimista y vamos a ir adelante con la ayuda de nuestro aliado estratégico, que son los Estados Unidos, y con la Unión Europea, por la cual jamás es una organización terrorista, pero apoyan financieramente a la autoridad palestina. Eso es muy importante que la gente sepa, porque la gente cree que el problema de Israel, quien no conoce, es con Palestina, pero el problema es con un grupo de terror. Entonces es importante que la gente sepa que no es Israel atacando sino simplemente la respuesta a un grupo que siembra terror y siembra muerte sin tener ningún cuidado y exponiendo a su propia gente, como usted lo señaló, como escudos humanos. Tenemos personas conectados, embajador, de algunas partes de México. Por favor, díganos de dónde nos están viendo y de Estados Unidos. Yo tengo aquí amigos que estoy viendo de algunas partes de Los Ángeles, de Carolina del Norte. Amigos, por favor, coméntenos de dónde nos están viendo y envíen un saludo para Israel y un saludo al embajador, si son tan amables. Y si usted se va conectando y tiene alguna pregunta que hacer, por favor, pueda hacer la pregunta. Embajador, ¿cómo es la relación de Israel con México? Sabemos, los que estamos enterados, que México dio un voto por ahí, que los que amamos a Israel no estuvimos de acuerdo en absoluto, y los que no aman a Israel pero tienen lógica tampoco deberían estar de acuerdo, porque México prácticamente vota para que Israel sea investigado si tuvo un exceso de fuerza en la respuesta contra Hamas. ¿Y cómo lo ve usted y cómo está la relación en este momento con México? Sí, no puede ocultar el hecho que fuimos decepcionados porque con México tenemos una relación abierta con canales de comunicación y obviamente antes de esta sesión especial del Consejo de Derechos Humanos a Ginebra tuvimos varias discusiones sobre el tema y por eso sí, fuimos decepcionados de encontrar México en el campo de países que con todo el respeto no son gran campeones de respecto a derechos humanos, sin mencionar ningún país, ningún miembro del Consejo, pero no, sabemos, ustedes lo saben, que el ejército israelí es probablemente el ejército más moral en el mundo. No conozco otros ejércitos que antes de golpear objetivos militares, solo objetivos militares, tocan, alertan, porque los civiles evacúan los sitios y con fuentes de inteligencia golpean solamente los objetivos militares. Entonces, sí, es un hecho lamentable que una vez más van a establecer esta comisión de investigación solo en contra de Israel, porque jamás no va mencionado por nada en esta resolución. Pero creo que tenemos una madurez en nuestra relación y que podremos ir adelante en tantos campos en donde tenemos intereses en común, en donde cooperamos, en donde queremos aprofundizar nuestros lazos, a pesar del desacuerdo que tenemos en este sentido. Excelente. Alguien me preguntaba o alguien
alguien comentaba en una publicación que yo hacía, mencionando los países que habían votado por esta resolución: Cuba, Venezuela, Pakistán, y yo decía, pero ¿en qué cabeza, bajo qué lógica, quiénes son estas naciones para hablar de derechos humanos cuando históricamente sabemos lo que hay detrás? No nos vamos a meter mucho ahí, pero creo que quienes nos están oyendo pueden entender claramente cómo funciona esto. Sí, se puedo añadir solo una frase obviamente con la división geográfica en el mundo. Siempre este campo que hemos identificado, este campo habrá siempre la mayoría, ¿no? Y lo que estamos buscando es el apoyo de los estados democráticos, los cuales han votado en contra de la resolución o se han abstenido. Y es muy claro y muy lógico. Así es. Embajador, cambiando radicalmente, porque creo que ahí ya estamos más o menos claros en este punto. Nosotros como cristianos siempre enseñamos el amor por Israel, porque la Biblia nos dice bendecir a Israel y serás bendecido. Hay una clara armonía que tenemos y una atracción y un cariño muy especial por el pueblo de Israel. Hay organizaciones cristianas como CUFI, Cristianos Unidos por Israel, muy importantes, o Hispanos Aliados por Israel, muy importantes, que bendicen a Israel. Usted como diplomático, ¿cómo entiende esta relación de la iglesia evangélica con Israel? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen con respecto a la iglesia? Dado que hay muchos que son hermanos, pastores, líderes que están conectados en este momento, creo que es importante para ellos que no un religioso, sino un diplomático como usted les diga, ¿cómo ven ustedes esta relación y esta fraternidad que existe de la iglesia hacia Israel? En primer lugar, voy a divulgar que fui director del Departamento de los Asuntos Religiosos y en esta capacidad tuvo muchas oportunidades de encontrar pastores evangélicos. Obviamente, la Embajada Cristiana Internacional con la sede a Jerusalén. Y para mí siempre fue una experiencia muy fuerte. Tenemos en general en Israel un gran respeto, una gran admiración en cuanto a la devoción de los evangélicos y también una grandísima apreciación por el apoyo que ustedes nos brindan en tiempos difíciles como ellos que hemos comentado pocas minutos antes. Se necesita en el mundo de hoy mucho coraje para apoyar al pueblo judío, al pueblo israelí en estos episodios. Lo hemos visto en los Estados Unidos con incidentes mayores de violencia hacia judíos ortodoxos por parte de estos organismos con este paradojo que es una locura, pero son alianzas entre islamistas y individuales de la izquierda radical. Que no es una cosa lógica, pero es parte de la realidad que vivimos. Se conectan, alguien en contra del judaísmo, y vamos a tocar, pienso, el tema del antisemitismo después, pero entonces una gratitud enorme en Israel por el labor, por el apoyo de las iglesias evangélicas, como usted
ciertamente lo sabe, la Knesset misma, en el Parlamento israelí, tiene un caucus, un grupo desde decenas de elegidos de políticos israelíes de diferentes partidos que han esta relación estrecha con las diversas iglesias evangélicas. Entonces, sí, un gran aprecio. Hombre, gracias. Hay muchos saludos, embajador, de diferentes partes que nos están comentando, gente que está bendiciendo Israel. Dicen, Dios bendiga Israel. Señor embajador, gracias por su tiempo. Estamos orando por el pueblo de Israel. Saludos, embajador, desde Mochi, Sinaloa. Oramos por la paz de Jerusalén. Dice alguien más. Bendiciones, pastor. Gracias. Alguien que está preguntando cómo es la relación México-Israel, ya lo contestamos hace un momentito. El pastor Ignacio Zamora de San Diego, California. Los cristianos tenemos una gran deuda moral y espiritual con Israel. Es lo que comenta. Interesante entrevista. En fin, hay algunos comentarios. Estamos dentro y fuera de México con algunos hermanos, amigos que se conectan y envían saludos. Tengo justo lo que usted comentaba. ¿Por qué cree usted, embajador, que existe tanto antisemitismo? Es una pregunta muy compleja, porque no siempre hay un motivo específico. Es un odio que a veces es completamente irracional, porque han observado el fenómeno del antisemitismo en lugares donde no hay comunidades judías, o en el pasado no han sido ninguna presencia judía en estas partes del mundo, pero el antisemitismo está. Es probablemente el odio más antiguo que existe en el mundo, pero es importante también comprender que a veces inicia con el antisemitismo, pero se desarrolla en un odio más generalizado. Entonces, al raíz hay sencillamente el odio como expresión, no tanto el odio del judío per se. Pero en cuanto a los motivos, la envidia, el judío como chivo expiatorio, el éxito de tantos judíos, el hecho que en la historia muchos judíos estuvieron revolucionarios con un pensamiento afuera de la como se dice, de la caseta, de la caja, sí. Por motivos de persecución, por motivos de entonces esta motivación de ubicar el mejor que sea para la humanidad, y es decir que no fueron parte del pensamiento convencional, ¿no? Entonces, estos son motivos, pero hoy en día, como ya lo platiqué, hay alianzas completamente impensables entre elementos radicales de la derecha, y ya lo sabemos, pero también de la izquierda que debería ser más tolerante, más abierta, pero no lo es. Así es. Quienes hablan de la bandera de tolerancia normalmente son quienes más intolerantes
terminan siendo. Embajador, mire, tengo dos preguntas solamente. Una es alguien que está conectado con nosotros, nuestro hermano Misa Ramírez dice, sabemos de este problema de las tierras ocupadas, esta ocupación que existe con Palestina. ¿Existe, dice el hermano, alguna estrategia diplomática para tratar con estos grupos y ver el tema de estas tierras ocupadas? ¿Hay algún plan diplomático? Sí, pero se me permite, quiero aclarar qué cosas estamos hablando, tratando, especialmente en la Cisjordania, que es la Judea y Samaria, que para una gran parte del pueblo judío, incluyente el pueblo judío así o no, los israelíes, obviamente son partes de la historia del pueblo judío, de las raíces, de la tradición, de la oración, todos estos lugares bíblicos. Entonces, sí, hay todavía una mayoría del electorato israelí, de los israelíes que son dispuestos a sacrificar estas partes de la identidad judía, de la identidad de Israel, para lograr a la paz. Y sí, hay propuestas, hay programas, y esto es la tragedia, que sabemos ambas las partes, los palestinos y nosotros, cómo lograr este entendimiento. Lo que falta es el compromiso político, el compromiso de los niveles políticos más altos. Entonces, por eso digo, con la ayuda de los Estados Unidos y de los países árabes que ya han firmado acuerdos de paz, de normalización, así llamados acuerdos de Abraham, con este apoyo me imagino que podremos lograr pasos importantes, significativos adelante. Excelente. Hermanos que están conectados, si usted recién se suma, comparte la transmisión con el embajador. Es vital, por favor, queremos llegar a muchos, queremos que la gente conozca el punto de vista de estas autoridades israelíes conforme a estos temas que hemos estado tocando. Y bueno, solamente dos cosas nos restan en el tiempo que habíamos pactado, que amablemente el embajador nos dio. Quiero hacer notar algo antes, para todos los que están escuchando. Yo estoy muy agradecido con el embajador porque apenas envié el correo solicitando esta charla y créanme que fue cuestión de horas. No es que tardé días, en horas tuve una respuesta inmediata con toda la disposición. Tuvimos un poquito de desfase por tema de internet, algunas cuestiones por aquí que eso nos hizo complicar 20 minutos y tan amables fueron en la embajada. Les agradezco de verdad esta disposición increíble. Embajador, ¿por qué la gente tendría que conocer Israel? Usted díganos, yo llevo algunos grupos a Israel, hay hermanos a lo largo, amigos que han ido dentro y fuera de México, pero ¿por qué alguien tendría que ir desde su punto de vista y conocer esta tierra? Porque es una realidad tan compleja que no se puede entenderla completamente sin estar testigo, pero sin filtros, estar testigo, su puesto, su lugar y convivir esta experiencia. Obviamente, no somos ángeles, no somos, cometemos errores, pero créanme, deseamos hacer el mejor, y para nosotros, por ejemplo, el tikkun olam, estas palabras en hebreo que significan reparar al mundo,
es un principio fundamental en la tradición, no solo de los sabios judíos ancestrales, pero hoy en día eh, la, la, eh, eh, la voluntad de compartir nuestros logros tecnológicos, nuestras buenas experiencias en la innovación, lo hacemos ya con nuestros vecinos, pero podemos hacer más. Entonces, llamo a ustedes de viajar a Israel para experimentar esta realidad, esto mosaico de tantas culturas, de tantas religiones y fedes. Esa es una experiencia extraordinaria. En la tierra del maestro, caminar por ahí y ver lo que Jesús vio, disfrutarlo en ese sentido. Y en verdad es una experiencia maravillosa ver la Biblia a colores. Prácticamente para nosotros es así. Embajador, si nos permite cerrar esta charla con una oración por Israel. No podríamos nosotros como cristianos cerrar este tiempo sin bendecir a Israel y bendecirle a usted y a su familia, declarando que el Señor siga acompañando, que el Dios de Israel siga bendiciendo y siga guardando. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por esa tierra y oramos por cada uno de ustedes, porque sabemos que al bendecirles, el Señor los bendice a nosotros. Entonces permítanos en un minuto, y yo invito a todos los que están conectados, vamos orando por Israel. Bendiga al embajador, bendiga a su familia, sus planes, sus proyectos, y nos unimos en un momento de intercesión por la bendita nación de Israel. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, por esta charla. Gracias por esta conexión divina que tú nos permites con el embajador, Señor. Y oramos como un cuerpo en Cristo, diciéndote, Señor, te pedimos que bendigas a Israel. Oramos, Señor, por la paz de Jerusalén. Oramos, Señor, para que esa nación sea levantada y que esa nación todos los días voltee sus ojos hacia ti. Señor, que la mirada del pueblo de Israel sea hacia ti como Dios, como Señor, como Salvador, como Creador. Bendice, Señor, a esa nación, bendice esa tierra, Señor. Sabemos que tienes planes, propósitos y destino, porque así lo enseña la palabra. Oramos por ellos, les bendecimos, Señor. Gracias por la vida del embajador, quien amablemente nos ha atendido en esta hora. Oramos por su familia, oramos por su trabajo, pero oramos por sus proyectos personales. A ti damos gloria, Señor. Embajador, unas palabras para despedirse. Sí, toda verdad, muchísimas gracias por esta oración. Estoy muy emocionado y lo siento, como le he dicho antes, que es solo la primera vez después de 1 año y 8 meses de cuando llegué en México, pero lo que puedo prometer es que no es la última, y espero que tendremos muy pronto otras oportunidades, y se quiere que espiritualmente voy a acompañar en su viaje en mayo del año próximo, obviamente, con todo corazón y con muchísimo gusto. Entonces, soy muy agradecido. Embajador, gracias por su tiempo y en verdad yo le tomo la palabra.
Vamos a tener una nueva entrevista con usted más adelante, la vamos a agendar. Le agradezco a su secretaria Vilma Mam, gracias a ella en verdad también por esta disposición y esta ayuda que nos dio. Más adelante nos estaremos viendo. A todos quienes están conectados, Dios les bendiga, comparta y siga bendiciendo a Israel. Gracias. Gracias.